implementación de un pase sanitario dispuesta por varios gobiernos del mundo para evitar la propagación del coronavirus, reimpulsada por la expansión de la variante Delta, provoca rechazos y protestas bajo argumentos que incluyen desde dudas sobre la efectividad de las vacunas, vulneración de los derechos individuales, discriminación y hasta preocupación por la filtración de los datos personales. Surgido en un principio en la Unión Europea como un pasaporte sanitario para facilitar la circulación interna de ciudadanos del bloque, el uso de este tipo de certificados se fue extendiendo dentro de las fronteras nacionales gracias a la mayor disponibilidad de vacunas por parte de los estados y la accesibilidad de la población a los testeos. Francia, Italia, Austria, Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda y Bélgica ya lo aplican, aunque con variantes. Fuera de Europa, también lo hacen Israel, China, la ciudad de Nueva York y la provincia canadiense de Quebec. I think you should have the choice whether or not to take the shot. I don't think it's right for the corporations to pressure citizens to take a shot. The FDA has been wrong before. People can look up how many times they've been wrong. There's a long, long list of drugs that they've had to recall over time. Why is this any different? Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. En la mayoría de estos países y ciudades, el certificado o pase sanitario permite el acceso a determinados lugares públicos a las personas vacunadas con anticuerpos tras haber superado la enfermedad o con test PCR negativo reciente. Varios gobiernos van más allá y analizan la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID, en principio, solo para ciertos sectores esenciales, como trabajadores sanitarios, empleados públicos y del transporte. En Francia, país pionero en poner en vigencia el certificado sanitario, la ley impulsada por Emmanuel Macron y avalada por la justicia y el Congreso, exige presentar el pase para entrar a bares, restaurantes, cines, museos, teatros, hospitales y también para utilizar el transporte de larga distancia, incluidos aviones, trenes y ómnibus. La medida incluye además la vacunación obligatoria para el personal sanitario y otros trabajadores esenciales. C'est pas logique, puis ça va créer des discriminations pas possibles. Je le vois déjà au niveau de mon pavillon où je travaille. Ça crée un clivage général. On s'affronte entre nous, des gens avec qui on s'entendait très bien. On commence déjà à être en conflit. Donc voilà, c'est ce que ça crée aussi au sein de la société, la discrimination que ça fait et la liberté de son corps aussi que ça vient enfreindre. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. C'est facile d'être lâche et d'abandonner. A las primeras protestas convocadas en París y otras ciudades por grupos antivacunas con consignas contra la legalidad del pase y a favor de las libertades individuales, en las últimas semanas se sumaron grupos de ultraderecha, manifestantes apolíticos y algunos sectores alcanzados por la vacunación obligatoria, como bomberos y cuidadores de residencias de ancianos. Incluso los chalecos amarillos, protagonistas de las masivas protestas de 2018 y 2019, se incorporaron a las marchas. Ce passe sanitaire, c'est déjà séparer les Français. Je crois que c'est flagrant et malheureusement, il faut qu'on en arrive à le supprimer car on n'a pas besoin de ça pour vivre en bonne harmonie et en bonne intelligence. Voilà. De ces colonies, de son manque d'économie comparé à Rouné ou à Rony, je te parle de Marine. Sin un líder a la cabeza, algunos integrantes de este movimiento asumen consignas antisemitas, se identifican con estrellas amarillas de la época nazi y comparan las medidas sanitarias con campos de exterminio. A modo de ejemplo, una mujer será juzgada en septiembre por portar en una movilización en Metz, cerca de la frontera franco-alemana, un cartel con expresiones contra personalidades judías, achacándoles los males de la pandemia. Lo cierto es que desde que se implementó el pase sanitario, la campaña de vacunación en Francia, antes estancada, se aceleró. Según cifras de Our World in Data, el 61% de la población ya tiene al menos una dosis. Aunque en menor medida, las protestas y la resistencia a los controles sanitarios también se repiten en Italia, Grecia, Alemania y otras naciones del mundo como Australia. En estos países, la aceptación de la vacunación contra el coronavirus es mayoritaria.
El Tribunal Constitucional francés validó esta semana las dos medidas implementadas por el gobierno para tratar de controlar los comportamientos sociales en relación a la pandemia. Uno es el certificado sanitario y lo otro es la vacunación obligatoria para el personal de salud. Dos medidas que habían estado muy objetadas por un sector minoritario pero importante de la población francesa, que hablaba de, como decía el informe, dictadura sanitaria, que en algunos casos articulaba esto con la sospecha de una conspiración judía internacional y demás delirios que hemos visto. En todo caso, es la pregunta que plantea esto desde mi punto de vista, la cuestión que se está debatiendo en esto como tema de fondo es hasta dónde puede llegar el Estado para cuidar la vida de la mayoría de las personas, del colectivo social, digamos. O sea, puede, por ejemplo, pedir certificado cuando se empieza a vacunar masivamente a los chicos, puede pedir certificado de vacunación obligatorio a los chicos para ir a la escuela, por ejemplo. Es una pregunta. Ahora en Argentina es obligatorio, por ejemplo, que los chicos estén vacunados. No te dan la UH, por ejemplo, si no están vacunados, ¿no? Entonces, digo, hay incentivos y desincentivos que el Estado puede imponer para fomentar lo que al final es el objetivo último, que es que haya la mayor cantidad de vacunados posible, ¿no? Sí, pareciera ser que existiendo epidemia, todo lugar de encuentro colectivo camina a ser regulado con este tipo de restricciones, ¿no? Digamos, ya sea un espectáculo o, como vos decís, el tema de concurrir a clases en cualquier nivel. Lo que pasa es que al principio era abstracta la discusión porque no había vacunas, entonces no tenía ningún sentido conversar sobre esto. Ahora que ya hay vacunas, en muchos países hay muchas más vacunas, Estados Unidos es el caso más notable, hay muchas más vacunas de las que pueden aplicar, porque hay un sector importante de la población en estados, además es interesante en Estados Unidos la división entre estados republicanos y estados demócratas, ¿no? Los estados demócratas están mayoritariamente vacunados, los republicanos mucho menos, pero de lo que se trata ahora es de que los gobiernos luchen contra esta minoría social importante que se resiste a vacunarse, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el Estado con esto, ¿no? Tal cual, pero me parece que vamos en camino, digamos, inclusive cuando ya entre la vacunación dentro de los programas, de los calendarios de vacunación oficiales, como obligatoria, ya la cuestión me parece que avanza claramente hacia que esto va a ser una imposición sin ningún tipo de reparos.